problema me dice que sobre un metal inciden fotones de 450 nanómetros, longitud de onda. Que los electrones, pues aquí aparecía una combinación con efecto fotoeléctrico con lo que sería el bloque de electromagnetismo. Me decía que los electrones más energéticos que se desviaban cuando se les sometía a un campo magnético de módulo 2 por 10 elevado a menos 5 teslas, que entonces describían una circunferencia de 20 centímetros de radio. Y entonces me preguntaba que cuál era la función de trabajo de este metal. Bien. Lo primero que vamos a hacer es, pues vamos a suponer que los electrones no pertenecen al rango relativista, es decir, que no vamos a necesitar aplicar ninguna corrección relativista para resolver el problema, ¿no? Y luego lo confirmaremos con el resultado numérico que obtengamos, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto entonces? Bueno, pues el dato del campo magnético me permite obtener la velocidad con la que estaban siendo arrancados los electrones. Cuando yo someto una partícula cargada, o cuando yo meto una partícula cargada en el seno de un campo magnético, va a ocurrir que describe una trayectoria circular. Y las características de esa trayectoria circular se pueden calcular en base a la igualación de la fuerza magnética con la fuerza centrípeta, que es esta expresión que os puse aquí, ¿vale? Yo de aquí puedo sacar entonces cuánto vale la velocidad de esos electrones, ¿sí? Es esta expresión numérica. Y como la carga de los electrones es conocida, el campo magnético al que estamos sometiendo esos electrones también, el radio de la trayectoria también y la masa de los electrones también, el valor de la velocidad con la que están siendo arrancados esos electrones del fotocátodo es un cálculo fácil de hacer. Numéricamente se puede calcular. Efectivamente, en base al resultado obtenido, confirmamos que se trata de un movimiento o de un electrón no relativista, ¿vale? Una velocidad muy inferior a los 3 por 10 elevado a 8 metros segundo que tiene la luz. Una vez que sabemos cuánto vale la energía cinética de sus electrones, vamos a aplicar la ecuación, no nos podemos olvidar que esos electrones provenían de un efecto fotoeléctrico, ¿vale? Es decir, que esos electrones que a mí me estaban dando eran los electrones que yo tenía aquí, ¿vale? Solo que en vez de estar en un circuito, estaban siendo lanzados sobre una región en la que existía un campo magnético y por lo tanto, en vez de llevar una trayectoria rectilínea, llevaban una trayectoria circular. Bien, esto hace que podamos aplicar entonces la ecuación o la expresión matemática del efecto fotoeléctrico para poder determinar cuáles eran las características del metal del que provenían esos electrones. ¿Yo qué sé de esos electrones? Pues yo de esos electrones sé, por un lado, cuánto vale su velocidad, porque la acabo de calcular en base al cálculo del campo magnético. Y también conozco cuánto vale la longitud de onda que tenía esa radiación incidente. ¿Por qué? Porque me lo decía. Me decía que sobre este metal estaba incidiendo una serie de fotones con una longitud de onda de 450 nanómetros. Luego, partiendo de la expresión general del efecto fotoeléctrico que yo tengo aquí y modificándola ligeramente para hacer ¿qué dos cosas? Primero, la frecuencia, cambiarla y ponerla en función de la longitud de onda, que es el dato que realmente sé. Y la energía cinética, cambiarla y ponerla en base a la velocidad, que es también el dato que yo sé. Me queda entonces solo como incógnita el trabajo de extracción. Si yo despejo el trabajo de extracción, lo que me queda es esta expresión matemática en la que yo conozco todo. Yo sé H, sé C, sé lambda, sé M y sé V. Por lo tanto, ya llegué a la expresión final que me va o que arroja el resultado del problema y entonces pues ya sustituyendo numéricamente me sale una energía cinética
perdón, un trabajo de extracción de 2,16 por 10 elevado a menos 19 que convierto en electronvoltio, ¿vale? Convierto en electronvoltio para, de esta manera, pues darlo en magnitudes más manejables en términos de efecto fotoeléctrico. Bien. Ahora, una vez que ya tengo resuelto el primer apartado, vamos con el segundo. El segundo me decía si los fotones con un momento de 1 electronvoltio partido por C podrían producir efecto fotoeléctrico en este metal. Bueno, ¿cuál es la dificultad aquí? La dificultad es que la unidad en la que me da el momento de estos fotones es una unidad que no es del sistema internacional, es una unidad un poco extraña, por así decirlo, ¿vale? Entonces aquí la dificultad que tenía el problema era simplemente el manejo de esa unidad. Bien, ¿qué relación existe entre momento de un fotón, longitud de onda de un fotón y energía de un fotón? Bueno, las relaciones existentes entre momento, longitud de onda, frecuencia y energía son estas relaciones que tenéis aquí. El momento de un fotón es la constante de Planck partido por su longitud de onda, por la longitud de onda de esa luz, ¿no? Y como lambda es c partido por frecuencia, el momento de un fotón también se puede expresar en función de la frecuencia como esta expresión y en función de la energía como esta de aquí, ¿no? Como h por frecuencia es la energía del fotón, el momento de un fotón se puede poner como la energía partido por c. ¿Cuánto vale entonces la energía de ese fotón incidente? Bueno, pues la energía de ese fotón incidente es tan fácil como, en base a esta última expresión de aquí, despejar la energía. Este C, pasarlo multiplicando para el otro lado. La energía es el momento del fotón por C. Y aquí es donde entra en juego ese manejo de unidades, ¿no? Si la energía del fotón me la da en términos de una unidad que depende de C, pues yo cuando multiplico por C, lo que va a pasar es que se va a simplificar esas Cs y el resultado me va a quedar en electronvoltio. Es decir, la energía del fotón será P por C. Si P yo lo pongo como 1,00 electronvoltio partido por C y C, pues es por lo que multiplico esas Cs, se pueden simplificar. Y el resultado me va a dar el resultado va a ser una energía, la energía de esos fotones expresada en electronvoltios. Por lo tanto, la energía de esos fotones que me dicen que tiene un momento de 1 electronvoltio partido por C es de 1 electronvoltio. Y ahora la pregunta es, ¿y esos fotones son capaces de producir efecto fotoeléctrico? Pues vamos a ver, ¿qué me decía el problema? Lo que me decía el problema era que a partir de estos datos, en el apartado A yo calculara el trabajo de extracción. Y yo hice el cálculo y precisamente, os decía, hice el paso de esa energía expresada en julios a electronvoltios. El trabajo de extracción de ese metal son 1,35 electronvoltios. ¿Y eso qué implicación tiene en términos de efecto fotoeléctrico? Que todos los fotones que tengan una energía superior a 1,35 electronvoltios van a ser capaces de producir efecto fotoeléctrico. Y todos los fotones que tengan una energía inferior a esos 1,35 electronvoltios no serán capaces de producir efecto fotoeléctrico. Como el fotón del que a mí me habla el apartado tenía una energía de 1 electronvoltio, ese electronvoltio es menor que los 1,35 que son el trabajo de extracción y por lo tanto este fotón no es capaz de producir efecto fotoeléctrico, que era la pregunta a la que yo tenía que responder en el problema, ¿no? Me decía, determina si pueden o no producir efecto fotoeléctrico. La pregunta C me decía que calculara la frecuencia umbral del metal y eso es una pregunta muy sencilla. La energía del trabajo de extracción, que se definía como el trabajo necesario para poder arrancar un electrón del metal, se define como el producto de la constante de Planck por la frecuencia umbral. ¿Vale? Por lo tanto, despejando directamente la frecuencia umbral de ahí, me queda que es el trabajo de extracción partido por H. Como el trabajo de extracción yo lo calculé en el apartado A, es decir, que esta cantidad que yo tengo aquí es una cantidad conocida y calculada en el apartado A, y H es una constante que me facilitaba el problema, era simplemente hacer un cociente, ¿no?, entre el trabajo de extracción y la H. Eso implica entonces que el valor
de la frecuencia umbral es de 3,26 por 10 elevado a 14. ¿Qué significado tenía esto? Pues que todas las frecuencias o todos los fotones que tengan una frecuencia por encima de esta serán capaces de producir efecto fotoeléctrico en ese metal, y todas las que tengan una frecuencia por debajo no serán capaces de producir efecto fotoeléctrico en el metal. El apartado C con esto quedaría totalmente resuelto. Y ahora me hacía una pregunta de que los fotones con frecuencias por debajo de la frecuencia umbral no pueden producir efecto fotoeléctrico. Es lo que estamos repitiendo ahora de manera continua en estos problemas. Pero dice que sí que podrían si la fuente de fotones se moviese hacia el metal. ¿Y eso por qué? Cuando la fuente de fotones se está moviendo hacia el metal, se produce un efecto que se llama efecto Doppler. El efecto Doppler es el efecto que consiste en que un receptor o un observador puede percibir una frecuencia proveniente de un foco emisor diferente a la que realmente está emitiendo dicho foco emisor. Concretamente, cuando el foco emisor se acerca a un observador, el observador percibe una frecuencia mayor a la que realmente está emitiendo ese foco. ¿Qué nos está diciendo el problema entonces? Que si yo estoy moviendo el foco hacia el observador percibirá o notará una frecuencia por encima de la que está emitiendo el foco. Por lo tanto, si esa luz tiene una frecuencia por debajo de la frecuencia umbral, pero se está moviendo hacia el metal, ese metal percibirá una frecuencia mayor que puede sobrepasar la frecuencia umbral y, por lo tanto, puede producir efecto fotoeléctrico. Entonces, el efecto fotoeléctrico se puede producir con frecuencias por debajo de las frecuencias umbrales, siempre y cuando estemos moviendo la fuente de esa luz hacia el metal, y este fenómeno se explica en base al efecto Doppler, ¿vale?